Acá tenemos dos clases, la clase perro y la clase león. Cada clase representa entidades distintas, pero quizás podamos encontrar un concepto más general que contenga a ambas entidades y de esta forma encontrar un punto en común. Por ejemplo, uno de estos conceptos es animal. Podemos decir que un perro es un animal y también podemos decir que un león es un animal. Otro concepto podría ser mamífero. Tanto el perro como el león son mamíferos. Sin embargo, si usamos el concepto felino, podemos decir que el león es un felino, pero no podemos decir lo mismo de perro. Y por supuesto, si usamos el concepto insecto, ninguna de nuestras dos entidades pertenece a ese grupo. Para este video usaremos el concepto o entidad animal. Pero lo importante no es cuál sea esa entidad superior, sino que desde un punto de vista conceptual, esa entidad general represente correctamente a ambas entidades. Esto que tenemos acá lo podemos representar también como una jerarquía. En el nivel superior está animal y en el nivel inferior están perro y león. Y esta misma jerarquía también la podemos representar con un diagrama de clases en UML. Estas flechas apuntan hacia la clase más general. En este ejemplo, esa clase es animal. Esto nos dice que perro y león son tipos más específicos de animal. A la clase animal se le llama clase padre o superclase. Y las clases perro y león son las clases hijas o subclases. Ahora veamos cómo construir esto usando Java. Acá tenemos las clases perro y león del comienzo, y ya hemos agregado la clase animal. Sin embargo, si miramos el diagrama UML de la parte inferior derecha, todavía no existe ninguna flecha que indique una relación entre las clases. Por ahora, siguen siendo clases completamente ajenas entre sí. Esto va a cambiar en el transcurso del video. La clase animal nos va a servir como el concepto en común que van a tener las clases perro y león. Eso significa que dentro de la clase animal van a ir los atributos y métodos que estas clases tienen en común y que tengan sentido para cualquier animal. Por ejemplo, atributos como nombre y peso tienen sentido tanto para un perro como para un león, e incluso para cualquier animal. Por eso, esos atributos los ponemos dentro de la clase animal. En cambio, el atributo raza es propio de la clase perro, y el atributo tiene melena es propio de la clase león. No tendría sentido que, por ejemplo, una tortuga tenga el atributo tiene melena. Por eso, esos atributos los dejamos en sus respectivas clases. Y ahora, hacemos lo mismo con los métodos. Dejamos ladrar y cazar en sus respectivas clases porque son comportamientos específicos. En cambio, comer y dormir son actividades que tienen sentido para cualquier animal. Por eso, esos métodos los ponemos dentro de la clase animal. Y ahora, lo que vamos a hacer es eliminar de las clases perro y león los atributos y métodos que ya están en la clase animal. ¿Quiere decir eso que perro y león ya no van a tener esos atributos y métodos? La respuesta es no, pero eso lo vas a entender mejor en un momento. A continuación, vamos a crear esas relaciones de clase padre e hijo que vimos al comienzo. Para eso, vamos a usar una palabra clave llamada extends. Si queremos crear esa relación entre perro y animal, vamos primero a la clase perro y después del nombre de la clase, escribimos extends animal. Esto indica que perro es ahora una subclase de animal. Y si ahora vamos a nuestro método main dentro de la clase main y creamos un objeto de tipo perro, podemos ver que nuestro objeto no solo tiene acceso al atributo raza o al método ladrar, también tiene acceso o hereda atributos como nombre y peso, y métodos como comer y dormir, que están definidos en la clase animal. Sin embargo, si en este momento creamos un objeto de tipo león, todavía no podemos acceder a los atributos y métodos de animal, ya que la clase león aún no tiene creada la relación de herencia con la clase animal. Por eso, ahora vamos a crear esa relación entre león y animal. Así que vamos a la clase león y escribimos extends animal. Y ahora sí, tenemos el diagrama UML completo que vimos al comienzo. Y además, vemos que podemos acceder desde el objeto de tipo león a los atributos y métodos heredados desde animal. Y con eso, ya podemos terminar de construir nuestro objeto. Algo que debes recordar siempre es que las clases hijas solo pueden acceder a atributos y métodos que sean públicos o protegidos. Por ejemplo, si vamos a la clase animal y agregamos dos atributos nuevos, uno protegido y otro privado, podemos ver lo siguiente. Desde el objeto de tipo perro, solo podemos acceder al atributo protegido, además de los atributos públicos, pero no podemos acceder al atributo privado. Y ahora que ya entendimos esto, podemos borrar esos dos atributos. Si ejecutamos la aplicación, todo funciona correctamente. Hablemos ahora sobre una de las principales ventajas de la herencia. Si queremos cambiar el mensaje del método dormir, basta con hacerlo en la clase animal. Así que realizamos el cambio directamente en esa clase, luego volvemos a la clase main y ejecutamos la aplicación otra vez. El resultado es que el nuevo comportamiento se refleja automáticamente en todos los objetos de las clases hijas. No necesitamos modificar nada ni en la clase perro ni en la clase león. Un único cambio en la clase padre afecta a todas sus subclases. Ahora bien, puede pasar que no estemos del
todo contentos con la funcionalidad del método dormir para la clase perro. En este caso, podemos sobreescribir el método que hereda de la clase padre. Para hacer esto, simplemente definimos en la clase perro un método con el mismo nombre y la misma firma que el método dormir de la clase animal, y dentro escribimos la funcionalidad que queremos para la clase perro. Además, es una buena práctica usar la notación override. Esta notación nos indica claramente que estamos sobreescribiendo un método que existe en la clase padre. Si volvemos al main y ejecutamos la aplicación, podemos ver lo siguiente. El objeto león sigue imprimiendo el mensaje que hereda de la clase animal. Mientras tanto, el objeto perro imprime su propio mensaje cuando se ejecuta el método dormir. Y puede ser que el mensaje del método dormir de la clase animal no esté del todo mal. Es más, puede ser un buen complemento para el comportamiento del método dormir en la clase perro. Entonces, lo que queremos que suceda acá es lo siguiente. Cuando se llame el método dormir en un objeto de tipo perro, queremos que primero se ejecute el método dormir heredado de la clase animal y después se ejecute la lógica propia definida en la clase perro. Para lograr esto, en la clase perro, dentro del método dormir, llamamos primero al método dormir de la clase padre. Para hacer esa llamada, usamos la palabra clave super. Con super podemos acceder a los métodos y atributos públicos o protegidos de la clase padre. En este caso, vamos a llamar al método dormir de la clase animal. Si regresamos al main y ejecutamos nuevamente la aplicación, podemos ver el siguiente resultado. Para el objeto perro, primero se ejecuta el comportamiento heredado de animal y después se ejecuta el comportamiento propio del método dormir en la clase perro. Y ahora vamos a hablar sobre los constructores. Vamos a agregar un constructor de 3 parámetros a nuestra clase perro, donde pasamos nombre, peso y raza. Sin embargo, si vamos al main, aparece un error. El problema es que al agregar un constructor explícitamente, ya no existe el constructor sin parámetros implícito. Para que el error desaparezca, tenemos que agregar ese constructor sin parámetros explícitamente en la clase perro. Ahora, en la clase animal vamos a hacer algo parecido. Vamos a agregar un constructor de 2 parámetros, pero además también vamos a agregar explícitamente el constructor sin parámetros. Ahora, concentrémonos en el constructor de 3 parámetros de la clase perro. El constructor se ve bien. Sin embargo, ya existe un constructor de 2 parámetros en la clase animal que se encarga de asignar los valores de nombre y peso. Así que quizás podemos reutilizar ese constructor de la clase animal dentro de la clase perro. Y esto lo podemos hacer nuevamente usando la palabra clave super. En la primera línea del constructor de 3 parámetros, llamamos a super, abrimos paréntesis y le pasamos nombre y peso. Lo que hace super es buscar en la clase padre un constructor que coincida con los tipos y la cantidad de parámetros que estamos pasando desde la clase hija. En este caso, encuentra el constructor de 2 parámetros de la clase animal. Si intentáramos pasar un parámetro más, tendríamos un error, porque ese constructor no existe en animal. Por eso, lo vamos a dejar solo con 2 argumentos. Como ahora, el constructor de la clase padre se encarga de asignar los valores de nombre y peso, ya no necesitamos hacerlo nuevamente en la clase perro. Así que borramos esas líneas y dejamos únicamente la línea donde asignamos el valor de raza. Algo muy importante a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando llamamos al constructor de una clase padre usando super, solo lo podemos hacer desde el constructor de la clase hija. Y además, esa llamada siempre tiene que ser la primera línea del constructor. Otra cosa que vale la pena mencionar es que dentro del constructor de una clase hija siempre se llama implícitamente el constructor sin parámetros de la clase padre. Es decir, Java llama automáticamente a super sin argumentos. Para comprobar esto, borramos explícitamente el llamado de super sin argumentos y vemos que todo sigue funcionando. Pero ahora comentemos por un momento el constructor sin parámetros de la clase animal y podemos ver que aparece un error. Esto es algo que no muchos entienden al comienzo, pero ahora tú lo sabes. Para que el error desaparezca, simplemente volvemos a habilitar el constructor sin parámetros de la clase animal. Y ahora, la última cosa que quiero mostrarte es que también se pueden construir jerarquías de clases aún más grandes. Acá tenemos una nueva clase llamada serVivo, con un atributo boolean llamado staVivo. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la clase animal y agregamos extends serVivo. Con esto, nuestra jerarquía y también el diagrama UML quedan actualizados. Si vamos ahora al main, podemos ver que tanto perro como león tienen ahora acceso al atributo staVivo. Y todo lo que hemos visto hasta ahora nos va a servir para entender el siguiente pilar de la programación orientada a objetos.